Y Pedro Miguel González, Bien, vamos con ex secretario general del PRD, habla en vivo y en directo a través de Noticias 180 Minutos, la típica en todo el territorio nacional y todas nuestras redes sociales. Pedro Miguel, su primera reacción de lo que hasta el momento se identifica como resultado ya el triunfo de José Raúl Mulino como presidente de la República, y adicional a eso, que el candidato del PRD, el señor Gaby Carrizo, está por debajo de Zulay Rodríguez, quedando en el sexto lugar de los candidatos, muy por debajo, incluso yo creo que en el porcentaje que sacó, sí, mucho, Carlos Duque Jaén en 1989, don Pedro. Sí, buenas noches Álvaro y al panel, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, lo que estamos viendo con los resultados de esta elección no es más que la consecuencia de decisiones equivocadas que se tomaron desde el principio de la gestión de gobierno. El presidente Cortizo y el vicepresidente Carrizo decidieron gobernar por su propia cuenta con un grupo muy reducido de amigos y tomar decisiones muy alejadas de las que eran nuestros propósitos cuando ganamos las elecciones en el año 2019, y ahora nos tocó pues pagar la factura. Es sin duda la derrota más apabullante y catastrófica del PRD en sus 45 años de historia, contrario a lo que ocurrió hace 5 años, luego de 2 derrotas consecutivas, en la que ganamos estrechamente, pero logramos ganar el gobierno con casi mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora nos va a tocar ir a la oposición con la bancada más reducida del PRD en al menos los últimos 34 años. Es decir, esta derrota es muy, pero muy distinta a la que tuvimos en el año 89. Nosotros en el año 89, sí, antes de la invasión perdimos con Carlos Duque Jaén, pero el PRD obtuvo en unas elecciones que fueron anuladas alrededor del 25% de los votos en la elección presidencial. Y en esta ocasión hemos quedado apenas superando el 5%, y como tú lo has dicho, nuestro candidato presidencial por debajo de la diputada Zulay Rodríguez, que es miembro de nuestro partido y que decidió correr independiente. Ni hablar de la cantidad de votos que ha sacado Martín Torrijos, que no tengo la más mínima duda de que el 80 o 90% de los votos que Martín Torrijos ha sacado en esta elección son votos del PRD, de miembros del partido que fueron a votar y que no estuvieron de acuerdo o no están de acuerdo con el liderazgo actual del partido. Entonces, estamos en un momento crítico. Creo que en el PRD hay que hacer una reestructuración en el liderazgo. Es una derrota muy, muy dura de la que tendremos que levantarnos, y en circunstancias muy, muy difíciles, porque ahora Martín Torrijos no ha ganado la presidencia de la República, ha renunciado al PRD y muy probablemente acaricie la idea de crear una nueva organización política de la cual pudieran participar muchos de los actuales miembros del PRD. Es decir, el panorama que se nos pinta hacia el futuro dentro del partido es difícil. Ahora, el país, como él lo ha dicho, como lo ha dicho Martín, y como lo reconocen otros candidatos que ya han reconocido la victoria de José Raúl Mulino, atraviesa por una situación también sin precedentes. Es decir, cuando nosotros ganamos el gobierno en el año 2004 con Martín, teníamos una situación crítica en las finanzas públicas. Teníamos el reto de impulsar la ampliación del canal, pero además teníamos una deuda pública muy, muy inferior a la que tenemos en este momento. Se tomaron decisiones acertadas y el país despegó económicamente. Ahora la deuda pública es quizás 5 veces por encima de lo que terminó en el año 2009, es decir, en 15 años quintuplicamos la deuda pública, y ahora tenemos nuevamente una crisis financiera en el programa de pensiones de la Seguridad Social. El próximo gobierno se va a estrenar enfrentando retos enormes para poder impulsar el desarrollo del país y el crecimiento económico, y se requieren de grandes consensos. Y nosotros esperamos que el presidente electo José Raúl Mulino, una vez tome posesión del cargo, pueda convocar a un gobierno de unidad nacional que pueda impulsar un programa de desarrollo económico que saque al país del estancamiento en el que se encuentra en este momento, y que nos permita a nosotros afrontar la crisis financiera del Seguro Social con el menor costo social posible. Entonces, es un momento crítico.
dentro del PRD sin duda tendremos que vernos las caras por las decisiones equivocadas de la actual dirección del gobierno y de la actual dirección del partido, pero eso será en otro momento, más adelante. Ahora lo que toca es mirar hacia el futuro con optimismo y esperar que el gobierno del señor José Raúl Mulino sea un gobierno muy distinto, porque él está obligado a limpiar su nombre, está obligado a limpiarse de todos los cuestionamientos que hubo en quizás la administración más corrupta que ha habido en la historia de este país, y creo que en ese sentido este gobierno pudiera ser, si así lo determina su liderazgo, con José Raúl Mulino a la cabeza, muy distinto a lo que vivimos entre el año 2009 y el año 2014. Entonces, él tiene esa posibilidad, esa oportunidad, y yo quisiera aprovechar la oportunidad en este momento para hacerle ese llamado a que realmente se pueda convocar a la unidad nacional frente a los grandes retos que tiene el país, y que al mismo tiempo podamos establecer los cambios estructurales y los cambios en la reforma del Estado para evitar que la corrupción rampante que vive Panamá desde el año 2009 a la fecha pueda ser disminuida también a su mínima expresión. ¿Es necesario inmediatamente hacer el análisis a nivel del partido, o usted cree que Vinicio tiene un tanque de oxígeno para precisamente demorar esta reflexión? Bueno, mira, primero está por verse si él logra salvar su curul, porque el resultado que estamos viendo en los circuitos uninominales, de lo que se están presentando resultados, son realmente alarmantes para nosotros. Bocas del Toro es una provincia en la que nosotros siempre hemos tenido representación en la Asamblea Nacional. Hoy corremos el riesgo de perder esa representación. Igual en otras provincias donde tenemos circuitos binominales, como el de Bocas del Toro. Tenemos ese riesgo viendo los resultados de la elección presidencial. Tendríamos que ver qué va a ocurrir, pero en el caso del PRD, yo pienso que la actual dirección del partido debe hacerlo con mucha dignidad, como lo hizo aquella dirección que encabezó Carlos Duque, casualmente, que tú mencionabas hace un rato, después de la invasión y después de aquella apabullante derrota del año 89, todo el CEN del partido renunció para permitir una reestructuración en el directorio nacional del partido. Y así lo hicimos en marzo del año 2009, emergió un nuevo liderazgo que nos permitió ganar las elecciones en el año 94, a menos de 5 años de la invasión. Cuando perdimos con Balbina, toda la dirección del partido también renunció. Y pudimos en un directorio nacional establecer un CEN combativo, encabezado por Michel Doins y Francisco Sánchez Cárdenas, que durante 3 años enfrentamos todas las arbitrariedades y los abusos del gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Luego, cuando pierde Juan Carlos Navarro, él con mucha dignidad renuncian otros 4 miembros, pero Benicio Robinson decide atrincherarse allí hasta la elección de una nueva dirección en un congreso, y se postergó toda la renovación del partido, y estuvimos a punto de perder las elecciones del año 2019 precisamente por esa actitud. Yo espero que ahora él y todos los miembros de la dirección del partido renuncien a sus cargos con mucha dignidad para permitirle al PRD en corto plazo, incluso antes del 1 de julio, en un directorio nacional, elegir una nueva dirección política. Es lo que toca. Habrá que ver si ellos están dispuestos a hacerlo, y creo que va a depender mucho también del resultado que va a tener el señor Robinson en la elección del circuito 1-1, que vuelvo a repetir, creo que en este momento está en mayor riesgo que nunca en los últimos 30 años. Señor Pedro Miguel, mire, una cosa que he observado es que durante casi todas las elecciones el partido PRD, como bien lo dice usted, siempre ha llevado una representación importante de diputados a la Asamblea Nacional. No obstante, dado que ha habido una ausencia del presidente y ha habido mucha interacción en el poder de parte de diputados, es que yo veo o atribuyo esa dificultad que van a tener ahora los diputados para llevar una representación respetable del PRD ante la Asamblea. En otras palabras, creo que la población puede hacer responsable no solamente al Ejecutivo, sino al Legislativo,
de la catástrofe que ha sido este gobierno. Sí, mira, en efecto, o sea, el voto presidencial es un indicativo de lo que puede ocurrir en el resto de las elecciones, incluyendo la elección legislativa. Con este resultado presidencial nosotros pudiéramos esperar una representación en la Asamblea Nacional la más reducida en los últimos 30 años. Recordemos que después de la invasión, el PRD tuvo solo 7 legisladores y luego de las elecciones parciales del año 91 llegamos a tener 10 curules de 67 en aquella asamblea. Pero eso se debió también al escamoteo por parte de principalmente el Partido Demócrata Cristiano, que encaramado en el poder luego de la invasión logró desconocer el triunfo del PRD en varios circuitos uninominales. El PRD debió tener una representación después de la elección de mayo del 89 de alrededor de 20 diputados y quedamos reducidos solo a 10. Bueno, ahora tendremos una representación en la Asamblea apenas poco superior a esa representación. ¿Por qué? Porque el cálculo nuestro, en circunstancias en las que el PRD obtendría un resultado aceptable, rondaba entre 16 mínimo y 22 curules máximo en esta ocasión. Nosotros perdimos las elecciones del 2009, obtuvimos 26 curules, perdimos las del 14, obtuvimos 26 curules, y a pesar de que Nito Cortizo ganó solo con el 33%, en el año 2019 obtuvimos 35, por una curul, no tuvimos mayoría absoluta con los diputados del PRD. Ahora, en esta ocasión, con este resultado en el que nuestro candidato presidencial está tratando de ver cómo logra llegar al 6%, imagínate, de la elección presidencial, nosotros podemos esperar que eso tenga un efecto de dominó hacia el resto de las elecciones. Lo vamos a confirmar en las próximas horas y quizás nuestra representación en la Asamblea va a estar por debajo de esos 15 o 16 diputados que pensábamos tendríamos mínimo en la Asamblea Nacional. Es una situación crítica, lamentable. Creo que se va a disparar la participación del partido realizando metas. Pensábamos que iban a tener una representación en la Asamblea similar a la del PRD, ahora estamos viendo que va a ser todo lo contrario. No creo que al señor Mulino le cueste mucho conformar una mayoría legislativa, dado los resultados de la elección presidencial y lo que estamos viendo en algunos resultados parciales en los circuitos electorales. Así que él tendría muy probablemente una mayoría sin contar con diputados del PRD. Y yo espero que los diputados del PRD que sean electos el día de hoy jueguen su rol como diputados de oposición y no nos ocurra lo que nos ocurrió durante el gobierno de Ricardo Martinelli, que buena parte de la bancada, la mayoría de la bancada legislativa de en la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Benicio Robinson, terminaron entendiéndose bajo la mesa con acuerdos de recámara, desdibujando la imagen del PRD como partido de oposición y provocando la derrota del PRD en una segunda elección en el año 2014. Eso fue consecuencia de un mal liderazgo. Nosotros pudimos ganar las elecciones del año 2019, a pesar de los 3 años del acuerdo de gobernabilidad con Juan Carlos Varela, porque hubo una dirección política en el PRD que supo jugar su rol de partido de oposición, y hace 5 años nadie cuestionó el rol protagónico del PRD en las elecciones, y por eso Nito Cortizo pudo ganar las elecciones en el año 2019. Así que para que nosotros tengamos alguna posibilidad en las elecciones del año 29 como partido, que nos va a ser muy difícil después de esta catastrófica derrota, deben darse 2 condiciones. La primera es que esa bancada de diputados y una nueva dirección política del PRD que reemplace a la derrotada dirección y fracasada dirección actual juegue su rol desde la oposición frente a los temas fundamentales, con responsabilidad y con madurez, por supuesto, no con intransigencia, pero que juegue su rol. Eso es lo que debe ocurrir. Y que los diputados de la bancada del PRD actúen en consecuencia, y no como lo hicieron durante el gobierno de Ricardo Martinelli, entendiéndose en acuerdos de recámara con el señor Martinelli para desdibujar nuestro rol de partido de oposición hacia las elecciones del año 2014. Es lo que pudiera decirte frente a tu pregunta. Una breve, si usted tuviera que señalar a un responsable
de la derrota del PRD hoy, usted con su dedo, ¿a quién señalaría? Mira, esta no es la responsabilidad de una persona. Obviamente, cuando tú eres capitán del barco, tienes que asumir tu responsabilidad. Y la principal responsabilidad, sin duda, es del presidente Cortizo, porque él es el presidente de la República y la actual dirección del partido se subordinó al liderazgo gubernamental, contrario a lo que debió ocurrir durante este gobierno. O sea, nosotros, en lugar de tener una dirección de gobierno orientada desde el partido, tuvimos una dirección del partido orientada desde el gobierno. Y por eso es que cometimos tantos errores, porque nunca se aprovechó la inteligencia colectiva del PRD para abordar los distintos temas trascendentales, empezando con la reforma constitucional fracasada del año 2019, y sin hablar de todos los escándalos que se dieron sobre los diversos temas, y la renovación de la concesión de Panama Ports, y luego el tema espinoso que ha generado también en buena medida los resultados de esta coyuntura con lo que se dio con el contrato minero. Todo lo que ocurrió a lo largo de esta administración se hizo al margen del PRD, y por eso es que cuando durante los primeros 3 años de este gobierno fungí como secretario general, en más de una ocasión señalé que este no era un gobierno del PRD, era un gobierno de miembros del PRD que tomaban decisiones por su cuenta sin tomar en cuenta a las decisiones, las estructuras del partido y su inteligencia colectiva. Y ahora, durante los 2 últimos años, luego del Congreso de mayo del año 2022, lo que tuvimos fue una dirección política que se convirtió en el comando de campaña de quien ellos desde el día 1, desde el minuto 0, decidieron fuese su candidato presidencial en las elecciones del año 24. Es decir, ellos equivocaron totalmente la estrategia desde el principio. En el PRD tenemos este gran debate sobre el partido que debemos ser y el partido que somos, y la realidad es que tenemos hoy un partido totalmente electoralista y totalmente clientelista, muy parecido a esos partidos que Torrijos desplazó del poder en el año 68, la antítesis de lo que debe ser el PRD, de lo que debe ser el partido que fundó Omar Torrijos, y por eso es que se ha dado esta crisis. Y el aldabonazo que se ha dado con esta elección, independientemente de que Martín Torrijos haya perdido la elección y haya quedado en un tercer lugar, podemos decir que triplicó los votos del candidato del PRD. La mayoría de los miembros del PRD están abogando, y lo han demostrado con esta elección, y eso es lo que debe tomar en cuenta la actual dirección del partido. Están abogando porque hay una renovación en el liderazgo para que este partido vuelva a sus raíces, a sus orígenes, y hacer las alianzas sociales que correspondan para convertirse en una alternativa del poder que pueda transformar a la sociedad panameña en una sociedad de bienestar. Eso no es lo que ha ocurrido durante este gobierno. Lamentablemente tengo que decirlo, este no fue no solo un gobierno que no era del PRD, sino que tampoco fue un gobierno que actuó con los conceptos torrijistas. Y por eso hoy tenemos estos resultados catastróficos. ¿A quién ve usted con futuro político en este resultado, y a quién ve usted con siendo parte del pasado y sin futuro de ninguna naturaleza? Bueno, no, yo no puedo decir quién va a terminar. Gerardo, mi padre, decía que en política nadie se quema. Siempre habrá una oportunidad para reivindicarse frente a errores cometidos en el pasado. Yo no puedo decir quién será sepultado, quién quedará en el pasado sin oportunidades en el futuro. Lo que sí te puedo decir es que yo veo con mucha claridad lo que puede ocurrir. Ahora que Martín Torrijos no ha ganado el gobierno, no tendrá tampoco ninguna posibilidad de retornar al partido para poder lograr encabezar o liderizar el partido. Entonces veo que al PRD en los próximos meses y años le pudiera ocurrir lo mismo que le ocurrió a los grandes partidos socialdemócratas de América Latina, Acción Democrática de Venezuela, al APRA del Perú, al PRD dominicano, al PRI mexicano, y pudiera seguirte mencionando muchos otros. Es que lo que se cae de su peso con el resultado de esta elección y con el caudal de votos que él está obteniendo en esta elección, es que se va a crear una nueva organización política
y que mucha gente actualmente del PRD pudieran irse hacia esas filas. Y aunque no me lo has preguntado, te lo digo desde ahora, en el caso particular nuestro, nosotros le vamos a seguir dando la batalla en este partido a quienes representan el electoralismo y el clientelismo que encabeza la actual dirección del partido. Nosotros abogamos porque el PRD vuelva a ser el partido de la transformación social con el que soñaron Omar Torrijos y su generación. Y eso es lo que pretendemos hacer en los próximos meses y años, y esperamos que la actual dirección del partido actúe en consecuencia y renuncien todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional para permitir que este partido tenga una dirección de transición de forma inmediata y podamos entonces convocar en el menor tiempo posible a un congreso que nos permita reestructurar este partido y devolvérselo al pueblo panameño como un partido que aboga por la transformación social con un nuevo liderazgo y con mejores posibilidades hacia el futuro. ¿Va usted a tratar de retomar el liderazgo dentro del CEN del partido? Por supuesto que yo espero formar parte de un equipo de compañeros y compañeras que luchen o sigan luchando con ese propósito. Esperamos que la primera decisión consecuente de la dirección del partido sea su renuncia, y si no lo hacen nos tocará seguir insistiendo y martillando hasta que llegue la oportunidad, porque sus días están contados. Si no renuncian ahora, de manera consecuente, se seguirán desgastando, pretendiendo con los pocos diputados que tengan en la Asamblea que le sigan sus lineamientos, entenderse con la nueva administración, porque no saben hacer oposición. Entonces, seguirán teniendo su desgaste, y cuando venga un congreso del partido, en su momento, esperamos que no tengamos que llegar hasta el año 2027 para renovar el liderazgo del partido, pero si así fuese, nosotros estamos preparados para combatir durante estos 3 años y lograr un nuevo liderazgo torrijista para el PRD a partir del próximo congreso. Esperamos que ellos actúen en consecuencia en corto plazo, pero si no lo hacen, seguiremos martillando hasta que eso ocurra. Muchas gracias, Pedro Miguel, por la confianza y la oportunidad.